Antonio González, productor del programa AM de FM 88.5 de acá del sistema RTP de la doble 8. Ellos tienen un programa precisamente que tratan estos temas. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación, por hablar a lo menos de este tema que es, en momentos dados es controversial. Otros aciertan que es de verdad o puede ser mentira o una ficción. ¿Tu programa trata de esto precisamente en las noches? En las noches de lunes a jueves, a partir de las 23 horas a 00:30, estamos hablando no tanto de ovnis, porque en este tiempo no ha aparecido mucho, sino que hemos empezado a hablar de otras cosas que también se relacionan en algo parecido. Hablamos de las predicciones, hablamos de las conspiraciones, hablamos de los diferentes proyectos que en un momento eran un proyecto, ahora que se volvieron hasta una arma química. Entonces de eso también hablamos, como nosotros lo hemos denominado, la otra noticia. Las noticias que cotidianamente no se dan. En eso así. Bueno, vamos a hablar de estos temas ahora en la noche. También le damos la bienvenida a quien lo acompaña en este programa. Él es Ovidio Maldonado, él es ufólogo y además coordinador del programa, ¿no? Conductor del programa, bueno, y coordinador también, porque ambos hacen lo mismo, ¿verdad? Ambos son productores y conductores del programa AM de AA8 Latina del sistema RTP. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ovidio. Muchas gracias, ¿Qué es la ufología, por favor? ¿Qué es la ufología? Es el estudio y tratado de lo que es el fenómeno OVNI, los objetos voladores no identificados, que desde la década de los 20 ya han empezado a tener historias interesantes, pero un dato curioso, por ejemplo, de un 100% de avistamientos, 99% de estos avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados, son terrestres, no son extraterrestres. Un 1%, te estoy dando un dato que fue sacado el año pasado. Terrestres, estamos hablando de la Tierra. Sí. Por ejemplo, ustedes recordarán el falso video que hubo del San Ignacio de Moxos, donde se veía un objeto volador no identificado. Reverendo fraude, ¿por qué? Porque no es objeto volador no identificado. La fotografía que fue montada para darle movimiento al video como tal de un objeto volador, no. Enseguida tenemos algunas imágenes impresionantes, pero la fotografía como tal era de 1990 el objeto. En ese momento era un ovni, objeto volador no identificado, porque no se lo identificaba. En el tiempo actual es una nave más de investigación, no tripulada necesariamente, o tripulada dependiendo de la situación, que puede ser confundido con un objeto volador no identificado. Por eso te decía que el 99% de los avistamientos de ovnis ya son identificados, pero son terrestres, es decir, los humanos han generado esa tal tecnología que ya se puede identificar como terrestre. Los extraterrestres son muy pocos, pero hay, obviamente. Enseguida vamos a estar con las imágenes, trajimos imágenes. Bueno, vamos a ir también con la presentación de Ramsés, que gentilmente, bueno, está aquí junto a nosotros. Ramsés, te quiero agradecer también por tu presencia, has dejado tu feriado por compartir con nosotros este día. Muchas gracias, Sandrita. Buenas noches y un gusto compartir con el panel para hablar de un tema que desde luego que sí nos interesa, como en gran parte del mundo, en los países del primer mundo, hay gente especializada que busca investigar este campo. A nosotros los bolivianos también, y tenemos a jóvenes expositores de este tema. Tú como cosmobiólogo, ¿cómo ves esta situación? Por supuesto que la vida extraterrestre, que creo que es el tema fundamental, el concepto que se debe tratar, a mi criterio, como ciudadano, como persona y como cosmobiólogo, sí es posible. Hoy en día la ciencia admite este hecho. Cuando revisamos, por ejemplo, la historia, el arte rupestre nos muestra seres que llegan del espacio, ¿no? Y posteriormente en la misma Biblia se habla acerca de los ángeles, seres alados, ¿no? Y un conjunto de otros hechos. En 1975, a lo mejor nos podrían ayudar los panelistas, se produce un hecho que la ciencia no lo puede refutar, ¿no? Unos radares que captan sonidos del espacio exterior a la Tierra, captan un sonido que llega del espacio y que se traduce en las palabras W-O-W, wow, ¿no es cierto? La señal wow. Correcto, esa señal, exactamente. Entonces, ese hecho la ciencia no lo puede refutar. Stephen Hawking, el físico más sobresaliente del tercer milenio, bueno, ya estamos en el tercer milenio, sostiene el año pasado, me parece, sostiene que sí es posible la existencia de vida extraterrestre y que los extraterrestres podrían no ser seres pacíficos, ¿no? Hace algunos meses la NASA, uno de los telescopios
evolucionados para este tiempo, advierte a no sé cuánto de distancia un planeta en el que sí se evidencia la existencia de agua, entonces se presume la existencia de otras formas de vida, ¿no? Eso estamos hablando de hechos que la ciencia nos aporta y admite. Y cuando muchas personas hemos tenido la experiencia de ver un objeto volador no identificado, un ovni, un objeto que tiene un desplazamiento tan rápido que si la ciencia fuera capaz de generar eso, se revolucionaría nuestra forma de vivir. Por eso, cuando tenemos esa experiencia, consideramos que es posible la vida extraterrestre. Excelente exposición también. Bueno, y le damos la bienvenida también a Franz Terán, licenciado en Antropología Gnóstica, que también da incluso conferencias magistrales sobre este tema de los ovnis. Hola Franz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sandrita. Sí, como siempre, en ese cariño. Gracias. Pues a ti el agradecimiento de poder nosotros pues aclarar muchas dudas que existe pues en los misterios de aquí, de este mundo, ¿no? ¿Sí? Y pues mi trabajo de mí pues en la antropología pues es unir toda la información que tenemos, ¿sí? Y más aún hacerles comprender. Hace un momento he escuchado pues las palabras pues del padre del Alto, ¿sí? Donde habla... es del padre Carlos Salsos que viene al programa. Exactamente, ¿no? Entonces, si ustedes han escuchado hablar, pues he hablado de Corpus Christi, ¿no? Y he hablado del sol, ¿sí? Y he hablado de esa energía, de vida, ¿sí? Entonces, quiero que comprendan que, pues, antiguamente, ¿sí? El ser humano, pues, en lo que es Tiwanaku, lo que es la Isla del Sol, lo que es Egipto, lo que es, ¿qué te puedo decir? El mundo del Tíbet, ¿sí? Ha existido universidades de desarrollar 3 mundos del ser humano: el mundo externo, el intelectual y el mundo interior, ¿sí? Entonces nosotros en la antropología gnóstica, hoy en día mi trabajo es ayudar a que la gente desarrolle ese mundo interior, ¿no? Entonces cuando entramos a ese mundo interior, entramos pues a la fuente de la vida, que es el sol, ¿no? Entonces si ustedes observan en el megalocosmos, donde no hay soles, ¿sí? Entonces, ¿cuántos soles existen? Millones y millones. Claro que sí. Entonces, el universo es infinito. No es el único sol que nos alumbra, la Tierra, ¿no? Entonces date cuenta que uno no va a encontrar un vientre donde se forme la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso si unimos a la religión a la ciencia, entonces, y en esa palabra de la cruz que dice Ingrid, dice ahí pues ignis natura renovater integra, ¿no? El fuego incesantemente renueva la naturaleza, ¿no? Entonces, esa energía de inteligencia pues se encuentra en la parte externa, es un mundo para fecundar, y tenemos nuestros cuerpos, las plantas y todas esas cosas, ¿no? Y si entramos al fondo del mar, pues van a encontrar pues maravillas también, ¿no? ¿Sí? Pero ante todo esto, lo que quiero que comprendan, si hablamos de seres intergalácticos, ¿sí? Quiero que entiendan que en el fondo de todo esto, solo el fuego de la inteligencia del Crestos, que en nosotros es la conciencia, es dueña de toda la creación. Entonces, quiero aclarar de que estos seres que vienen y nos visitan con su tecnología cuántica y quinta en sus naves intergalácticas, ¿sí? Quiero que entiendan que son seres puros, un 100% de conciencia, y por eso es que ellos viajan, ¿sí? En esos canales, que es la 4ª dimensión, la 5ª dimensión, y te puedes viajar por cualquier parte del universo, ¿no? ¿Sí? Bueno, más adelante estaremos recibiendo sus llamadas telefónicas también para que ustedes puedan compartir con nosotros algunas experiencias que de repente le han pasado, y si no han visto nada, bueno, puedan de repente hacer alguna pregunta para saber cuándo detectamos un objeto volador no identificado. Mientras tanto, queremos hablarles de nuestros auspiciadores que hacen que la revista Hoy Contigo esté al aire. 8 Latina, estamos con Ovidio Maldonado, ufólogo y también conductor del programa AM de W8 Latina. Estamos con Ramsés, cosmobiólogo. Estamos con Franz Terán, licenciado en Antropología Gnóstica. Si ustedes quieren contactarse con nosotros, háganlo 2200-810 para participar hoy en este panel. Bueno, estaban hablando de
de muchas cosas interesantes. De manera Debatir, tratando interna. de compartir ideas, ¿no? A propósito, me hacía Antonio, ¿verdad? No, Ovidio. Ovidio, perdón. Una pregunta que no era del todo evidenciado que Stephen Hawking sostenga que hay vida extraterrestre y que pudieran no ser seres pacíficos. No, sino que había la posibilidad de que ha habido el año pasado varias declaraciones. La NASA inclusive hizo un comunicado oficial indicando que nos preparemos. Eso no se divulgó en ningún medio acá en Bolivia. ¿Y que nos preparemos para qué? Que nos preparemos para, no dice exactamente contra qué, pero sí dice para posibles desastres cataclísmicos en la Tierra. Y la advertencia no es para todo el mundo, es solamente para la NASA, para el personal de la NASA. Y tiempo después sale un astronauta, Buzz Aldrin, a indicar que sí, es evidente que hay vida extraterrestre, ¿por qué no negarlo? Y un tiempo después sale Stephen Hawking afirmando que no todos los extraterrestres pueden ser pacíficos, lo que usted decía. Sí. Y a lo que me iba yo es que parece todo inducirnos a que pensemos que los extraterrestres todos son malos. ¿Con qué objetivo? Primero, distracción de los temas centrales que tendría el planeta, que son tal vez otros. Y otro objetivo es que se habla de una falsa invasión extraterrestre. Un caso evidente y claro es el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de las películas que se están dando actualmente ya no tienen el contexto de ET, por ejemplo, de seres buenos, sino de todos hostiles y todos nos atacan. Entonces, si usted ve una nave en este momento, lo mínimo que puede hacer, de acuerdo a lo que se le ha inducido, es pensar que es bueno atacar a esa nave, hay que atacarla. A esa nave. ¿Por qué? Porque se habla de que los chicos buenos, es decir, los seres de luz, los seres pacíficos, si voy por decir un término, vendrían a rescatarnos, como se ha dicho en la Biblia, el denominado arrebatamiento, que en otros términos se llama proyecto de evacuación, que en el momento de mayor desastre de la Tierra, que tendría que ocurrir en un tiempo más, porque la ola de terremotos y de sismos se ha incrementado, casi cada día tenemos un terremoto entre 5 o 6, sí. Y por eso, todo eso juntado, la NASA ha advertido el año pasado, indicando que se preparen, que guarden provisiones, que el año que nos espera, o sea, es decir, 2012, este año, va a ser muy complicado. Ya todos han tenido su práctica y entrenamiento para simulacros en caso de desastres mayores. Y todos los relacionen con extraterrestres, inclusive de manera interna se decía que, por ejemplo, Lady Gaga, Katy Perry y Kanye West van a dar un concierto en California en el mes que viene, es decir, en julio, dando la bienvenida a los extraterrestres. Pero reitero, todo indica que es una falsa invasión extraterrestre para distraernos de otros problemas. Bueno, con que no sea en Marte todavía va a estar bien que nos den su concierto. Bueno, eso sí. Vamos a atender una llamada telefónica. Está José Luis con nosotros que quiere compartir esta noche. Adelante, José Luis. Hola, buenas noches. Hola, José Luis. Quería hacer una pregunta. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta sobre una temática que se ha ido manejando en internet sobre tres naves madre extraterrestres que se están acercando a la Tierra. ¿Qué es lo que conocen nuestros amigos del panel sobre este tema? Muchas gracias. Bueno, sobre tres naves nodrizas que tanto se ha comentado, tuvimos una convivencia y una conferencia donde hablamos de este tema y más o menos ya se ha destapado la olla, como alguien diría. Estas tres naves nodrizas, se van a reír, pero es la verdad, eran parte de un protector de pantalla de uno de los que trabajaba en la agencia SETI, de donde salió la información de estas tres naves gigantes, que eran más de 200 kilómetros de tamaño, gigantes. Pero bueno, estas tres naves nodrizas son parte del proyecto denominado Blue Beam, o lo que aquí vulgarmente conocemos como 3D, holograma en 3D. Se habrán fijado que hay tabletas en China y en Japón que ya no necesitan ni siquiera ponerlas de frente para verla en 3D. La pones de manera vertical, o horizontal, perdón, y se proyecta la imagen, sale de la pantalla como un holograma. Eso ya se puede hacer en el cielo. De hecho, ya ha habido pruebas. Ustedes recordarán que ha habido una noticia hace 3 años atrás, el 2010, cuando se mostraba una suerte de espiral en el cielo. Y eso era parte de los hologramas que se estaban haciendo la prueba para hacer de que un tiempo más aparecer estas naves gigantes. Ahora, ¿cómo va todo esto unido? Sucede que en estos últimos días, en los últimos meses, ha habido sonidos apocalípticos, así se han denominado, sonidos extraños que han aparecido en Curitiba, en México, en California, en España. ¿Y se han grabado? Se han grabado, tenemos los audios de eso, es impresionante. El sonido como tal, nadie explicaba de dónde venía, no había fábricas, no había nada, sin embargo en varias ciudades ha habido ese sonido. No ¿Han traído el audio? No, pero tenemos otros videos. Tenemos el video y a lo menos de Curitiba ha sido lo más extraño, de que
suenan como en la Biblia es así, ¿no? Se escucharán trompetas. Trompetas. Y se escucha en Curitiba ese sonido como trompetas. Las mismas trompetas, ¿no?, que se escuchan en la película La Guerra de los Mundos, protagonizada por Tom Cruise. No sé si lo han debido ver, porque hay generalmente relación de tanto las películas con nuestra vida, con la relación que ya tenemos. Vos decía, desde que el año 2008 que ha empezado a hacerse una clase de películas, como ha sido primero Distrito 9, que se ha catalogado en el 2009, hay una parte final donde habla cuando el humano es infectado por los bichos y el humano, ¿qué le dice? Cúrame. Y el extraterrestre dice, yo voy a volver en 3 años y te voy a curar. Y te eso es así, ¿no? este año. ¿No? El 2009 ha sido esa película estrenada. Y más 3 años. Ya ha pasado 2012. 2012. Entonces hacían esa relación. Y estas naves que se ha hablado tanto, ha sido las famosas naves, las 3 naves nodrizas, tendrían que aparecer entre el 27 de julio, la inauguración de las Olimpiadas, que estamos a unos días, unas semanas básicamente, o bien el 21 de diciembre, julio, 27 de julio, el día de la inauguración de las Olimpiadas 2012, y es lo que les hablaba internamente. Hay una suerte de falsa invasión extraterrestre, y esos sonidos apocalípticos, como se los ha llamado, son la prueba de sonido sin necesidad de un parlante cercano, solamente se necesita un parlante, que es como una suerte de antena satelital que emite ese sonido de baja frecuencia, pero que los humanos logramos escuchar. Ese sonido sería la prueba precisamente del sonido, valga la redundancia, de estas 3 naves nodrizas que se estaría haciendo. Porque según lo que se sabía del 2010, esas naves ya tendrían que verse en Sudamérica, es decir, en Bolivia tendríamos que estar viendo esas naves. Pero son tan gigantes y como es un holograma en 3D, solamente se la va a ver cuando ellos quieran. ¿Quiénes van a traer esas naves? Son sociedades secretas que manejan básicamente los intereses del mundo, pero claro, eso sería otro tema. Y Jaime Maussan ya lo reveló también, ese tema de que tiene la relación los sonidos apocalípticos con estas naves. Vamos a ver una nota que nosotros realizamos también para ustedes que nos están viendo en casa. El término vida extraterrestre se refiere a las hipotéticas formas de vida que puedan haberse originado, existido o existir todavía en otros lugares del universo, fuera del planeta Tierra. Una porción creciente de la comunidad científica se inclina a considerar que puede existir alguna forma de vida extraterrestre en lugares donde las condiciones sean propicias, aunque generalmente se considera que probablemente tal vida exista solo en formas básicas. La existencia de vida en otros planetas ha sido siempre una incógnita sin respuesta concreta, al margen de apariciones de presuntos platillos voladores, inexplicables figuras en el suelo de la Tierra y testimonios de fanáticos. Nada ni nadie podía dar fe de que no estamos solos en el universo. Sin embargo, un reciente descubrimiento de la NASA pone el tema en debate con información reveladora. Es el primer censo de planetas realizado por la NASA en la Vía Láctea y con él la evidencia científica de que podría existir vida en otros cuerpos celestes. Según los primeros datos arrojados, hay al menos 50.000 millones de estos cuerpos en nuestra galaxia y aproximadamente 500 millones de planetas están en una zona donde podría haber vida porque las temperaturas no son tan extremas. Estos planetas, como la Tierra, están ubicados en una zona con condiciones climáticas y temperaturas muy similares a nuestro mundo, por lo que es más probable que exista vida.
La información fue dada a conocer por el buscador de planetas Kepler, construido por la NASA. La respuesta a la incógnita de si estamos solos o no en este universo se acerca cada vez más a la luz. Quienes creen en los extraterrestres consideran que el hombre peca de orgullo cuando piensa que somos los únicos seres vivientes en un universo que se extiende más allá de lo imaginable. Por contraparte, la Iglesia considera que somos los únicos creados a la imagen y semejanza de un único Dios. Muchas gracias, Andrea Lloroa y Manuel Blanco, por esta bonita ilustración. Bueno, vamos a recibir sus llamadas telefónicas 200-810 para hablar de este tema precisamente que nos llama la atención a muchos, ¿verdad? ¿Será que llegan personas de otros planetas acá a Bolivia, a otro mundo, a otro lugar, no necesariamente a Bolivia, aunque se dice que han llegado también, ¿verdad? De hecho, Extraterrestres a imágenes, o mostraban en el reportaje que hicieron, mostraban imágenes de agrogramas, que es lo que se conoce a estas figuras. Nosotros en Bolivia tenemos, pero es que están tan obvios, pero la gente creo que no le presta atención. El Illimani es un nievegrama, donde se está la historia del indiecito, la campesinita, la llamita, todo aquello. Pero nadie se fija en el Mururata, donde está un extraterrestre indicando o señalándonos observando al Illimani, señalando de esta forma el camino al indiecito, la campesinita, todo aquello, pero nadie se fija. El problema es que nunca nadie le ha puesto atención. Tenemos nosotros imágenes, no sé si podemos ir con las imágenes. Antes vamos a recibir una llamada telefónica de José Ángel, que ya está con nosotros. Adelante, José Ángel. Muy buenas noches, Sandra, y a los panelistas. Gracias, José. Quería hacerles una pregunta textual. Nadie duda de la existencia de vida en otros planetas o otras galaxias, ¿verdad? Pero aquí en la Tierra no se ha visto ninguna prueba plena de que haya venido un ovni o que exista algún platillo volador. Esos platillos que han visto, esas naves, se ha comprobado plenamente que son naves que estaba probando la Fuerza de los Estados Unidos para hasta sacar a la Delta o el B-1, un bombardero invisible. ¿Los panelistas tienen alguna prueba plena que aquí en la Tierra existen los ovnis o los platillos? Esa es la pregunta. Bueno, eso es una buena pregunta, no sé. Bueno, pues yo les puedo decir, en el documental que hicieron, ¿sí? Me parece excelente, ¿no? Y ahí se habla, ¿sí? Del fuego de la creación de la divinidad, ¿no? Pues hace poco, pues, en Sucre da una conferencia sobre lo que es la Puerta del Sol, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta Puerta del Sol, ¿sí? En las revelaciones que los maestros y mi divinidad me la ha dado, ¿sí? Quiero que comprendan, ¿sí? Es un cubo, ¿sí? Y este cubo, pues, representa los mundos paralelos que existe aquí, ¿sí? Una puerta es un cubo, ¿no? Este mundo físico es un cubo de ley de 48 leyes, ¿no? Entonces, nosotros en el físico, pues, viajamos o corremos, ¿sí? Pero gastamos energía. Pero quiero que comprendan que la misma Puerta del Sol es una puerta a otra dimensión, ¿sí? Y pues, si ustedes se dan cuenta, la técnica, cómo hacerla, ¿sí? No es nada más que la velocidad, ¿sí? Cuando un platillo volador mueve 2 veces la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, esta nave agujerea la cuarta vertical. Entonces entra a la cuarta y por eso es que nosotros no podemos verla. Pero por la cuarta viaja y la cuarta no tiene menos impedimentos. Vamos a atender una llamada que es desde celular para que no pierda su oportunidad de participar. Por favor, mil disculpas, Franza. Adelante, Javier, rapidito. Sí, muy buenas noches, Sandrita. Adelante. Buenas noches, saludos a los panelistas. Te habla Javier Cordero del programa Nueva Dimensión. Si tendríamos que hablar del tema ufológico, tendríamos que adaptarnos a la Biblia, incluso a la creación de la... No, pero es muy cierto. Importante. Claro, había una persona que llamó y nos instaló una pregunta que no la hemos respondido, o bueno, seguramente ustedes lo harán. Sí, es muy fácil decir, se han visto supuestos ovnis y se ha demostrado que no son tal cosa. Yo he tenido una experiencia y me imagino que cientos de personas acá en Bolivia y en cualquier parte del mundo han tenido esta experiencia, y uno lo que hace es aplicar el sentido común. Observamos en el cielo un objeto fijo
¿no? Luminoso, nos preguntamos qué podría ser por su dimensión, por luminosidad, etc. Saca una primera y se conjetura. desplaza a una velocidad que la ciencia, la física concretamente, no conoce. Porque si existiera un país en el mundo, el más desarrollado, no sé, será la China, Estados Unidos, si tuviera conocimiento de cómo mover en el espacio un objeto físico a esa velocidad, me imagino que ese país se convertiría en el verdadero imperio, una gran potencia económica. Entonces, sí, esa es una especie de prueba, esas ocasiones que los seres humanos observamos un objeto que se desplaza a esas velocidades, ¿no? Y que no tiene ningún sentido de que se nos manipule. Yo no pienso que alguien haya manipulado eso para generar alguna sensación. Claro, No, y aparte tuvimos que un ejemplo también aquí. Pero ¿cuáles en son La las Paz, ¿no? pruebas para decir que no, sí? es que- Las construcciones como las pirámides en Egipto, ¿no? Hoy en día la ciencia no llega a una conclusión certera Les de cómo mostramos se ha pruebas. construido. Sí. Hay un Le podemos cráneo, mostrar porque un cráneo tenemos, de cristal Porque maya. había un televidente que hay un pedía, cráneo de cristal maya, ¿no? Que no se explica cómo hace 3.000 Oh, años eso tiene su se ha historia, podido bastante hacer. Entonces, cuando hablábamos de el amigo que nos llama Javier y se corta su llamada, nos decía hay que remontarnos a estudiar la Biblia, ¿no? Porque se habla de los ángeles, seres alados, se dice habla que de los llegaron del néfiles. espacio. Hay que analizar eso. Para mí son principios, indicios y evidencias, ¿no? Ya desde esos tiempos remotos, por cierto, de que la vida desde el exterior de la Tierra se estaba evidenciando. Claro, en una de las partes de lo que habla es de que hablaban de la estrella de Belén. Ajá. Había una primera conjetura que se hacía de que la estrella se movía guiándoles a los 3 Reyes Magos. Pero la primera conjetura era de que justo estaba pasando el cometa Halley. Sí. La primera. La segunda conjetura ha sido que era un ovni que estaba siendo guiado a los 3 Reyes Magos. Y en esa conjetura eran 4, dice. El cuarto se perdió. No se sabe qué le iba a regalar al niño Jesús. Hay varias conjeturas Exacto. desde Quiero que él se va comprenda haciendo, una ¿no? cosa. ¿Ustedes conocen el desdoblamiento astral? Sí. ¿Sí? Se vio en la película, por ejemplo, de John Carter. Bueno. Sí, algo así. Si ustedes se desdoblarían conscientemente en astral, volarían, estarían en la cuarta. Y si pueden desdoblarse una vez más en el mental, es mucho más fácil todavía. Y hay técnicas, ¿sí?, para que una persona llame a un extraterrestre. Y yo les puedo decir, a mis alumnos yo les enseño esas técnicas, ¿sí? Y todo el mundo ha tenido experiencias con seres intergalácticos. Qué bueno. Y una cosa, quiero que entiendan, que estos seres intergalácticos no es nada más que un Jesús, que un Buda, que un ángel puro del planeta X, que tiene una matemática cuántica, quinta, sexta, séptima, ¿sí? Solo los hombres que tienen el yo psicológico y en cualquier planeta de la creación que tenga odio, miedo y todo ese estrés y todo ese mundo, solo vive en el mundo tridimensional. Y nunca va a poder conquistar la cuarta, ¿sí? Porque no tiene conciencia y no tiene una inteligencia grande, ¿sí? Porque imagínense, estamos en una época en el rincón de la creación, y ¿por qué no hace millones de años, sí, ya no nos atacaron los extraterrestres y todas esas cosas? Es que es falso, ¿entiendes? Estos seres intergalácticos con esas imágenes que ustedes ven, ¿sí?, que son símbolos, que ese símbolo está en la Puerta del Sol, que ese símbolo está en un jeroglífico egipcio, que ese símbolo es la misma cruz, es el centro, y te está enseñando y te está diciendo, aprendan a manejar el fuego ígneo que está en el Sol. Hay una forma de Entonces, comprobar, cuando no por ejemplo. sabes manejar eso, O sea, ¿tú no es crees imposible. que hay extraterrestres? ¿cómo que no? No, Más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Principios, otras Lo que formas. quiero que comprendan, ¿sí? Sí, yo cuando me estaba trabajando psicológicamente hace muchos años, cuando tenía experiencias en la cuarta vertical con seres intergalácticos, los veía feos. No, o sea, ¿tú ¿Y has cuándo? tenido la experiencia de verlos así frente a frente? Claro que sí. Y cuando me he ido trabajando, sus rostros han ido aclarándose y se han vuelto hermosos. En realidad nosotros... ¿Son malos o buenos? ¿Pero dónde No, habitan? no, ¿Dónde habitan? son hermosos, puros,
¿qué te puedo decir? En una entrevista decías que están caminando por las calles. No, Sandra, el concepto de bueno y malo no existe en el espacio. Es solamente para el ser humano el concepto de bueno y malo. En el espacio existe los inteligentes, los supervivientes, los vivientes, menos inteligencia, mayor tecnología, pero no existe el concepto de bueno y malo. El concepto de bueno y malo solamente es para el ser humano porque nació con eso, creo, de tener esa ambigüedad. Ahora, el señor decía pruebas. Le voy a mostrar una película para empezar que usted ni por si acaso ha visto. No sé si podemos hacerla correr la película Iron Sky. Un momentito. Aquí, por ejemplo, Franz dice que ellos están circulando junto con nosotros, que son hermosos y son seres iguales a nosotros. Exactamente, sí. Yo les digo, Melquisedec, que es el genio de la Tierra, tiene naves intergalácticas que salen del centro de la Tierra. ¿Y dónde están las y van a naves de esos Marte. seres? Lo que pasa es de que antiguamente sí, nuestra relación con ellos, por tener nuestra conciencia de un 30%, 40%, compartíamos la vida. Entonces, hoy en día, como tenemos 0.5 de conciencia... Ellos son más inteligentes que nosotros. Sí, exactamente. Más evolucionados, más inteligentes. Más desarrollados, ¿no? Decías dónde hay una entrada. Por ejemplo, es cuestión de que vayas al lago. De hecho, el escritor Antonio Portugal muchas veces ha ido. Él ha encontrado las chincanas, que son túneles o entradas en el lago Titicaca. Y eso te conduce precisamente a la ciudad interna, de donde salen naves. En otros programas de televisión en Bolivia sí se ha presentado ovnis que salen del lago en fotografías. Entonces, pero eso ha sido un 1% de lo que en verdad se podría mostrar. Nosotros tenemos imágenes, no sé si podemos presentarlo. Tenemos la película Iron Sky. Estamos viendo esta película. Ustedes dirán, ¿esta película va a salir alguna vez? No. No va a salir, ni esperen que salga. Difícilmente va a salir esta película. ¿Por qué? Porque esta película muestra que los alemanes, mucho antes, estamos hablando de 1945, que llegaron a la Luna antes que nosotros, antes que los norteamericanos por lo menos. Observen, por favor, ya va a llegar esa parte en que se muestra la figura más representativa de lo que es Alemania, de la Alemania nazi. Me estoy refiriendo a la esvástica. Enseguida vamos a ver. Ellos llegaban en esta película de 1945 a la Luna mucho antes que los norteamericanos. Pero hay algo más interesante. Enseguida vamos a ver las imágenes. Cuando el motociclista como tal avanza a lo que es una esvástica, básicamente un edificio en forma de la esvástica como tal. Ahí se ve claramente cuando ahí el motociclista se ve que está yendo como una carretera. Ahí en la Luna. Ahí está en la Luna, normal. Y ahí está el edificio en forma de esvástica. Ahora ustedes dirán, ¿qué tendría que ver esto? Primero que esta película no van a llegar a ver acá en Bolivia, difícilmente se va a llegar a ver. Pero ahora cortamos ahí por favor, y si podemos correr la imagen, tenemos una fotografía de esvástica como tal. Vamos a ver, tenemos una esvástica, esto ya no es película. Esto es real. Esto es parte de un documental grabado por la NHK, el canal japonés, que grabó la esvástica en la Luna. ¿Alguna vez han escuchado esa noticia? No. Ahora, el señor decía pruebas tangibles. Usted no va a ver pruebas tangibles, si no, en tal caso, no seríamos 4 los que estaríamos hablando acá. Sería mucha gente y todos los canales día a día le informarían de lo que pasa en el exterior. Pero usted no se va a enterar porque hay intereses de por medio, de tecnología a la inversa, que es uno de los principales intereses de tecnología, reingeniería, como se llama. No sé si podemos verla, a ver, tenemos la posibilidad de ver la esvástica. No. Esvástica. No, la esvástica. La esvástica. Quiero que comprendan una cosa. Sí. Quiero que comprendan una cosa. ¿Saben que la esvástica gira a la derecha y gira a la izquierda? ¿Sí? Es un símbolo de la creación. Por eso lo encuentras en cualquier parte de la tierra, ¿entiendes? ¿Y qué significa? ¿Sí? La creación gira, simbología, ¿no? regenerando. Esa es la imagen. Esto es la imagen de la Luna, tratada de un video de un satélite japonés. Y se ve claramente la esvástica, ¿no? Difundido en la NHK en señal abierta. Por eso es que cuando en la Luna se encontró agua, que también es parte de ese video, es similar al lago Titicaca, solamente que está congelada. Pero existe agua en la Luna. ¿Esas noticias se han enterado ustedes? No, ni se van a enterar fácilmente, precisamente porque, reitero, hay intereses. No es nada se hace al azar. Hay muchos intereses, negociaciones que se dice que hace mucho tiempo muchos gobiernos habrían hecho con seres extraterrestres por intercambio de tecnología. Ellos agarraban a cualquier humano y hacían experimentos para sobrevivencia, qué sé yo, a cambio de que ellos nos daban tecnología. Los mismos gobiernos han autorizado esto. De por lo contrario, ¿por qué no informan de estas noticias? Pero hay un detalle más que lo deben conocer ustedes y tal vez me puedan ayudar con los conceptos,
El año pasado la NASA admitió que uno de sus telescopios identifica 20.000 años luz un planeta, lo denominan con un número, y es un planeta semejante a la Tierra. Es un planeta azul en el que se evidencia la existencia de agua y se llega a la conclusión de que es posible plenamente la existencia de vida. Ahora, no sabemos qué formas, qué tipos, qué aspectos y semblantes de vida. Porque cuando hablamos de vida extraterrestre, no el cine, las investigaciones que se han hecho y todo lo que se ha pertrechado para tratar de explicar cómo podrían ser los extraterrestres, se nos ha mostrado a seres grotescos, de cabeza grande, feos. A lo contrario que dice Franz. ¿no? Podrían ser absolutamente distintos a todo lo que hemos imaginado. Es que hay una gran variedad. Entonces, sí, a mi modo de ver, como ciudadano, existen evidencias y pruebas. La ciencia está evolucionando a eso, a demostrar que hay vida extraterrestre. Además, tomemos en cuenta un detalle a consecuencia de un simple análisis de la evolución del hombre. Cada determinada cantidad de años, 100 o 150 años, la humanidad genera grandes cambios y transformaciones. Por ejemplo, trasladémonos hasta el momento en el que se descubre la América, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa noticia para la gente de la época? Impactante, ¿no? De no creer, seguramente. Pero estamos transitando a propósito de la gran crisis que está viviendo el mundo, porque la Europa que hemos conocido, la Europa poderosa, el euro, esa economía férrea, se está desplomando a pedazos. Y evidentemente el mundo está, en este año, el 2012, entrando en una crisis que jamás antes había visto la humanidad. Aunque esa crisis sea provocada. Yo les voy a pedir, por favor, que vamos a la pausa un ratito y luego retornamos con más, porque este tema da para conversar muchos jueves, creo yo. Hay mucha gente que nos está llamando y que nos está diciendo que se han comunicado con seres que no son de acá, ¿verdad? Que han tenido conversación. El famoso ver para creer. Cuando en realidad usted, o tú en tal caso que estás en tu casa, esta noche vas a viajar. Pero ¿cómo pruebas eso? Al día siguiente, cuando despiertas, lo confundes con un sueño, cuando en realidad has estado en todo lado, te han visitado seres que han muerto, te visitan extraterrestres, te encuentras con muchas situaciones. Y eso es difícil de probar, pero lo ves y en algunos casos hasta lo puedes sentir y al día siguiente quedas confundido tratando de diferenciar entre la realidad y la fantasía. De la misma forma es el contacto con extraterrestres. Es un poco complicado en este tiempo por intereses políticos, económicos que hay en el mundo, pero nunca se sabe. Todo puede ser posible. Gracias, Ovidio. Nos despedimos de Antonio González también, del programa AM de W8 Latino. Nuevamente, gracias por la invitación y darles la conclusión de que por nada el celuloide existe en nuestro planeta. Cada película que va haciendo relación es por algo. No se hace nada por azar, no son invenciones, ni son creaciones, son hechas porque han visto esto. George Lucas, un ejemplo, cómo vio la estrella de la muerte para crear en Guerra de las Galaxias. ¿Por qué creamos o hacemos películas que van a pasar? Un ejemplo es el 2012. ¿Dónde pasó el terremoto? En Japón, en la película. ¿Y dónde pasó en la vida real? En Japón. Son conjeturas que se van sacando poco a poco. La última palabra lo tiene usted. Y como siempre nosotros todas las noches, y yo les digo siempre, miren al cielo porque siempre hay algo más. Chao. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Franz Terán. Bueno, pues yo les digo que hay un documental de la NASA donde se prueba que hay vida en la Luna, ¿no? Sí, ahí están obeliscos y todas las cosas, ¿no? Y otra cosa importante, pues quiero que entiendan que para todos los seres humanos aquí en la Tierra nos podemos volver hombres intergalácticos. El secreto está saber manejar los 5 elementos de la naturaleza, ¿no? Y ahí está la cruz, hoy día que es Corpus Christi, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que alimentarse de ese fuego crístico que es la energía sexual en el sacramento de Jesús, que es el matrimonio, en la transmutación. Y eliminar con ese fuego todos los yoes que hace que veamos cosas falsas. Y cuando nosotros estamos despiertos por haberse trabajado psicológicamente en astral, tenemos la oportunidad de tener relación con estos seres intergalácticos y ver la verdad de las cosas, ¿no? Ese sería mi mensaje, ¿no?
Y bueno, le agradecemos también a Ramsés, que es nuestro cosmobiólogo de la revista Hoy Contigo, que estuvo en representación de todos nosotros prácticamente. Muchas gracias, Sandrita. Gracias, Ramsés, la verdad que he aprendido mucho, ¿no? De algo que en lo particular me encanta y me fascina. Y un consejo para las personas que desean escudriñar más acerca de vida extraterrestre: es bueno revisar la historia de la humanidad, proceder a estudiar, indagar libros, averiguar la Biblia, ¿no? Un conjunto de otros hechos relativos a la historia. En la información, en el internet se puede obtener buena información, pero si uno la clasifica, si tomamos a la libre albedrío la información, podría generarnos complicaciones. Muchas gracias, Sandrita, y un saludo a las personas brillantes de este panel. Bueno, ha sido una conversación muy amena, la verdad. Para nosotros ha sido un placer la llamada internamente que recibimos diariamente, por favor. Y bueno, será con nosotros hasta el día de mañana. Esperamos haya disfrutado este feriado junto a su revista Hoy Contigo. Buenas noches. Hoy Contigo es auspiciado por Belmed.